Hola equipo, buenos días. ¿Cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Les platico que hace días vino mi sobrina Nicole, quien necesitaba ayuda con una tarea. Ella necesitaba leer y responder unas preguntas sobre un texto informativo, pero al momento de estar leyendo las preguntas, se dio cuenta que el autor que escribió ese texto informativo no puso alguna información, por lo que esa pregunta no la pudimos responder y buscamos más información con relación a este texto informativo. Al momento de investigar de ese mismo tema de la tarea, nos dimos cuenta de que algunos autores se hicieron unas preguntas de qué era lo que querían saber, que otros no se hicieron. Es por eso que la información de los textos informativos es distinta, porque cada persona investiga lo que quiere saber. Entonces, a lo mejor un autor investiga sobre de qué tamaño puede ser un elefante, pero el otro puede investigar cuánto mide su nariz. Entonces, bueno, su trompa. El día de hoy vamos a trabajar con textos informativos. Por eso nuestro objetivo es analizar textos informativos. Te voy a modelar. Y durante mi modelaje quiero que te enfoques en qué hago para identificar el propósito del autor en el texto informativo. A partir de ahora comienza mi modelaje. El día de hoy debo de realizar la siguiente actividad. Dice, lee el siguiente texto informativo. Muy bien, voy a leer el texto que dice las ballenas. Debo de recordar en todo momento que debo de respetar las comas y puntos para poder tener una mejor comprensión del texto. Voy a leer. Las ballenas son los animales más grandes que existen en la Tierra. Algunas miden 30 metros y pesan tanto como 20 elefantes juntos. Son, junto con los delfines, los animales más inteligentes. Su cerebro es 4 veces más grande que el del humano. Para respirar, deben salir a la superficie. Son animales mamíferos. Se forman dentro del vientre de la madre y nacen, se alimentan de su leche como los bebés. Su alimento preferido es el krill. Muy bien, ya leí el texto. Ahora voy a responder las preguntas de este lado. Dice, responde a las siguientes preguntas. La primera pregunta dice, ¿cuál es el propósito del autor del texto anterior? El inciso A dice, dar a conocer los animales marinos. Este texto sí habla de un animal marino, que es la ballena. Dice que es el animal más grande que existe en la tierra, que son los animales son tan inteligentes como los delfines, que son mamíferos. Sí, habla únicamente de cómo son las ballenas. Entonces, definitivamente no habla de los animales marinos, porque solo me habla de uno. Ahora voy a leer el inciso B. Dar a conocer información y descripción de las ballenas. Sí, eso es lo que me intenta dar a conocer el autor, porque me describe exactamente cómo es la ballena, cuánto mide, cuánto puede pesar, por qué tiene que salir a la superficie, etc. Entonces, el propósito del autor del texto es darnos a conocer información y descripción de las ballenas. Listo, ya la subrayé. Ahora, la pregunta 2 dice, ¿cuál pregunta no se realizó el autor para redactar el texto? El inciso A dice, ¿cuánto mide la cola de la ballena? Muy bien. En el primer renglón dice que son los animales más grandes de la Tierra. Aquí puedo encontrar información porque habla de cuánto mide. Estoy buscando la medida de la cola. Aquí dice,
A ver, me voy a acercar para leer. Aquí dice que algunas miden 30 metros y pesan tanto como 20 elefantes juntos, pero habla del peso y la medida de toda la ballena. No solo de la cola, no tiene información específica. A ver, voy a leer, antes de subrayar, voy a leer el inciso B, porque sí me dice cuánto mide, pero no me dice solamente de la cola. ¿Será esa la respuesta? A ver, voy a leer la otra respuesta. ¿Cuánto pesa una ballena? A ver, esta información sí está en el texto. Dice que la ballena pesa como 20 elefantes juntos. Sí, esa es la respuesta. Pero a ver, alto, Danixa. Aquí dice, ¿cuál pregunta no se hizo el autor para redactar el texto anterior? Que no se hizo. Entonces el autor del texto, la pregunta que no se preguntó nunca era saber cuánto podía medir la cola de la ballena, porque sí dice cuánto pesa, pero no dice cuánto mide su cola. Entonces, la pregunta que el autor no se realizó para hacer este texto informativo es cuánto mide la cola de la ballena. Esta pregunta el autor no se la hizo para realizar su investigación. Entonces, la pregunta que no se hizo es cuánto mide la cola de la ballena. Y por último, tengo la siguiente pregunta, que dice, ¿por qué es importante que la ballena salga a la superficie? Voy a leer de nuevo el texto donde dice por qué debe de salir. Aquí dice, su cerebro es 4 veces más grande que el del ser humano. Para respirar, debe de salir a la superficie. Sí, la ballena debe de salir para poder respirar. Esta es una pregunta abierta, ya que debo de escribir información, debo de redactarla. Voy a estar utilizando para responder una parte de la pregunta. Por ejemplo, dice, la respuesta es que debe de salir a la superficie para respirar. A ver, aquí voy a poner, es importante, voy a tomar esta parte de la pregunta para responder. Es importante que la ballena salga a la superficie para respirar. Muy bien. Y es así como realicé esta investigación utilizando mi texto informativo. Ahora, equipo, la palabra clave es respuesta completa. Y es así como termina mi modelaje. Ahora tienes 10 segundos para pensar. ¿Qué hago para identificar el propósito del autor en el texto informativo? Muy bien. Lo que hago es que leo el texto informativo. Identifico cuál es el propósito del autor en el texto informativo. Identificar qué pregunta no se hizo el autor para realizar el texto informativo. Responder las respuestas completas a una pregunta abierta. Y gracias, equipo. Es tu turno de realizar tu práctica independiente. Te deseo mucho éxito y te mando un fuerte abrazo.